Hola, buenas tardes. Soy la doctora Luisa Fernanda Mariscal Mendizábal, soy médico genetista con una alta especialidad en genética perinatal. Quiero agradecer mucho al Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español por la invitación a este curso de actualización. Y hoy voy a hablarles sobre el DNA libre circulante en sangre materna, o comúnmente llamado DNA fetal. Pues quiero empezar recordando que dentro del diagnóstico perinatal tenemos un abordaje genético que podemos hacer desde la etapa preconcepcional hasta la etapa postnatal, y pues en este momento nos vamos a enfocar específicamente en este DNA circulante libre placentario, que representa la etapa prenatal y son los tamizajes no invasivos. Recordando un poquito, el DNA circulante libre proviene de la placenta de estas mamás embarazadas, y cuando nosotros tomamos una muestra de sangre periférica, en esta muestra vamos a encontrar fragmentos de DNA de la mamá en una mucho mayor proporción y fragmentos de DNA de la placenta en una menor proporción. Al mismo tiempo vamos a encontrar también células completas con pues, material adicional de la madre. Hay que recordar que el DNA circulante proviene del trofectodermo y por lo tanto esta prueba no es una prueba diagnóstica, siempre será una prueba de tamizaje. Recordemos que el 1% de todas las placentas van a tener un mosaico, y este mosaico no nos permite de entrada poder decir que lo que estamos analizando es representativo o representa el 100% del material genético que estamos viendo. Y por otro lado, lo que estamos viendo es DNA fragmentado, no estamos viendo los cromosomas propiamente, sino fragmentos de DNA de células apoptóticas de la placenta. Actualmente, dependiendo de qué estrategia de DNA circulante utilicemos, hay algunas que separan de forma individual el DNA materno del placentario y otras que hacen un análisis en conjunto, y eso es lo que vamos a ver. Inicialmente, cuando empezaron estas técnicas no invasivas, iban dirigidas exclusivamente a la trisomía 21 o síndrome de Down, y se han ido actualizando, haciéndose más específicas, incluso para analizar 5 cromosomas o incluso los 23 pares de cromosomas. Actualmente ya tenemos también análisis de microdeleciones, y lo más nuevo que existe es para la detección de enfermedades monogénicas a través de sangre materna, y también una prueba de preeclampsia, de la que vamos a hablar también un poquito. Aunque inicialmente se proponía que solo se debería hacer esta prueba a mujeres de alto riesgo, ya fuera por edad o por algún otro marcador, en realidad hoy sabemos, y todos los colegios internacionales sugieren que esta debe ser la prueba ideal para todas las mujeres en edad reproductiva, sin importar la edad o los antecedentes de importancia que tengan, y que debe ser el primer estudio que se ofrezca a las mujeres embarazadas, pues sin discriminar ningún caso en particular. De los primeros estudios que se reportaron para confirmar que efectivamente esta prueba funcionaba para mujeres tanto de mayores de 35 años como menores de 35, fue esta prueba, este estudio, perdón, que se publicó en el New England Journal, en donde no fue estadísticamente significativo el valor predictivo positivo en las mujeres de bajo riesgo por edad versus las mujeres de alto riesgo. A partir de aquí se hizo una publicación en el 2013 en donde esta debería ser la prueba pues seleccionada para todas las mujeres en edad reproductiva, y generó un poco de controversia porque se malentendió un poco pues esta publicación, y se dejaron de hacer tamices de primer trimestre, o disminuyó un porcentaje importante. Y aquí fue donde se determinó que se estaba mal interpretando este estudio, porque obviamente no es un estudio que sea reemplazable o que vaya a reemplazar a los ultrasonidos, sino por el contrario, que es complementario. Posteriormente, se hizo un estudio que iba dirigido, ahora sí específicamente, no solo a todas las mujeres versus las de bajo riesgo, sino a las de bajo riesgo versus las de alto riesgo. Y aquí no solo no fue estadísticamente significativo, sino que la diferencia, sino que además se vio que en las mujeres menores de 35 años todavía era un poquito mayor el valor predictivo positivo. Inicialmente no se, pues como que hubo duda de por qué había salido este resultado. Sin embargo, hoy tenemos claro, o la hipótesis que se genera de estos resultados, es que las mujeres de alto riesgo o mayores de 35 años van a tener un mayor porcentaje de mosaico confinado a placenta y mayor mosaicismo somático. Recordemos que las mujeres, al momento de inactivar uno de nuestros cromosomas X, pues tenemos esta inactivación aleatoria, que conforme vamos envejeciendo o vamos avanzando en edad, podemos ganar o perder estos cromosomas que están inactivos. Entonces, es común que podamos tener falsos positivos de
monosomía del cromosoma X, pero lo que estamos viendo realmente es un mosaicismo somático en esta mamá. En el 2017 se hizo una publicación en el ISUO que también generó mucho ruido a favor de las pruebas no invasivas, en donde se analizaron más de 100,000 mujeres embarazadas a las que a todas se les había hecho tamiz de primer trimestre convencional, y de las que habían salido de alto riesgo se les hicieron entonces un estudio invasivo con un análisis de cariotipo. Y este resultado, en donde el 99.2% de los cariotipos fueron normales, fue como uno de los puntos de partida para decir definitivamente no podemos comparar pues el resultado que nos puede dar analizar propiamente los cromosomas que hacer un tamizaje por ultrasonido con el duotest. Obviamente aquí solamente se hizo un análisis de cariotipo. Tenemos que tomar en cuenta que no se hizo análisis de microdeleciones o microduplicaciones más pequeñas, ni tampoco de condiciones monogénicas, ni se descartaron algunas otras causas. Entonces, el hecho de que el cariotipo haya sido normal no necesariamente implica que no haya tenido alguna alteración cromosómica o genética monogénica. Y bueno, a partir de aquí se propone también que sea la primera prueba siempre y cuando vaya acompañada de un asesoramiento genético. Posteriormente, se hicieron varias publicaciones en donde se comparaban los valores predictivos positivos y las ventajas y desventajas que nos daba cada una de estas pruebas, el tamizaje convencional versus el DNA fetal, y pues sin duda el valor predictivo positivo no tenía comparación. Entonces, fueron de los puntos de partida para tomar esta decisión de que debería ser un estudio que se realizara a todas las mujeres en edad reproductiva. Pero entonces se empezó a generar este conflicto de cómo escoger el tipo de prueba y cuándo hacerla. Y aquí, pues, es importante clasificar a las pacientes de acuerdo a lo que ellas quieran. Por un lado, tenemos a las pacientes que no quieren más información, por lo tanto, un seguimiento convencional va a ser el más apropiado para ellas, y de acuerdo a los resultados, pues, se irá tomando la decisión de qué seguiría. Por otro lado, tenemos a mujeres que ya están por grupo de edad en alto riesgo o por algún antecedente de importancia, o que quieren saber todo. Y en ese caso, una prueba no invasiva no sería lo ideal. En este caso, sin duda, tendríamos que hacer una prueba diagnóstica o confirmatoria, además del ultrasonido. Pero la gran mayoría de las mujeres van a caer en este grupo intermedio en el que quieren tener más información, pero no se quieren someter a una prueba invasiva. Y en este caso es donde sin duda nuestro estudio de DNA placentario más un ultrasonido va a ser la mejor opción. Y aquí siempre también entra en duda de en qué momento hacerlo. Y es muy común que nos lleguen a los genetistas los DNAs fetales después de que les hacen un ultrasonido de primer trimestre, porque sale algún resultado de alto riesgo o de riesgo intermedio. Lo ideal es que esta prueba se hiciera antes del ultrasonido de las 11-13.6 semanas, porque una, nos puede dar un resultado con mayor premura, y dos, al momento de hacer el ultrasonido tenemos de cierta forma un segundo estudio confirmatorio. No quiere decir que entonces no tengo que comprobarlo con un estudio invasivo, simplemente si yo tengo un alto riesgo para una trisomía 13 y luego por ultrasonido veo que el bebé tiene defectos importantes, o que tiene un hidrops, o que se está quedando chiquito, o que incluso se detuvo el crecimiento, pues entonces de cierta forma tengo una segunda forma de confirmar. Y por el contrario, si me salió un alto riesgo para trisomía 13, pero en el ultrasonido no estoy viendo ningún dato, pues sin duda me habla de que hay algo ahí y que tengo que hacer estudios complementarios. Entonces, lo ideal sería que primero se hiciera un DNA fetal y después el ultrasonido de primer trimestre. O cuando hacemos un ultrasonido de primer trimestre sin un DNA fetal previo, y en este ultrasonido nos sale un resultado, en conjunto con el duotest, nos sale un primer trimestre con un resultado intermedio, en donde tal vez no está claro que este bebé pueda realmente tener una alteración cromosómica, y entonces vale la pena solicitarlo. Y siempre recordar que esto no va a sustituir nunca un ultrasonido de primero o segundo trimestre, sino que son estudios complementarios. Cuando hablamos entonces de tamiz prenatal no invasivo, pues lo podemos clasificar en tres diferentes tipos que tenemos actualmente. El que va dirigido a las alteraciones de cromosomas, que de esto sabemos que tenemos muchísimas opciones disponibles, sin embargo no todos son iguales, y aquí lo que queremos aclarar es cuándo vamos a escoger cuál. Tenemos dos metodologías, la metodología de conteo y la metodología que hace una secuenciación dirigida o específica, ya sea por un arreglo o por una metodología de SNPs. Y tenemos después ya los DNAs fetales no invasivos para alteraciones monogénicas, donde también tenemos dos opciones disponibles que vamos a platicar. Y por último, lo más nuevo que se publicó este año es un tamizaje no invasivo para preeclampsia, que nos permite hacer un diagnóstico con una sensibilidad muy alta desde el segundo trimestre. Entonces, hablando en específico primero del DNA de cromosomopatías,
¿cuál es la diferencia entre estas dos estrategias y por qué una es mejor que otra o en qué momento? Cuando hacemos la metodología de conteo, que son la mayoría o la vasta mayoría de las pruebas que tenemos hoy disponibles de forma comercial, lo que se hace es que todo el DNA que se encuentra en esa muestra de sangre de mamá se va a amplificar al mismo tiempo. Esto va a generar una cantidad de información pues muy grande y vamos a tener mucho ruido de fondo al momento de hacer un análisis dirigido. No quiere decir que no sea buena, simplemente tendrá indicaciones específicas, porque la cantidad de información que se tiene para interpretar y analizar pues puede generar confusión al momento de interpretarla. Cuando hacemos una secuenciación específica o con una amplificación dirigida, ya sea que inicialmente se haya hecho una amplificación de los fragmentos de DNA exclusivamente placentarios, que es la metodología de SNPs, o por una amplificación por microarreglo, nos permite quitar un poco de ruido de fondo y quitar todo el DNA materno que puede contaminar la muestra y darnos resultados más difíciles de interpretar. Una vez que tenemos este DNA amplificado, entonces ahora sí se analiza por diferentes estrategias. Cuando se hace una secuenciación específica por metodología de array o por un microarreglo, esto solamente se utiliza para separar el DNA materno del placentario y posteriormente el análisis que se hace para determinar alto riesgo o bajo riesgo para alguna cromosomopatía ya se hace en conjunto, es decir, tanto el DNA materno como el placentario. En el caso de la metodología de SNPs, los SNPs sí separan de forma independiente el DNA materno del placentario para después hacer el análisis, pues ahora sí dirigido. Entonces, ¿cómo funciona cada una de estas metodologías? En el caso de la metodología de conteo, lo que se hace es que se selecciona un cromosoma de referencia, que habitualmente es un cromosoma grande, que no dé mucho problema, como el cromosoma 3, y se compara contra el cromosoma problema, que generalmente son 13, 18, 21 y los cromosomas sexuales. Entonces, cada laboratorio estandariza el porcentaje de DNA del cromosoma de referencia y lo compara contra el problema. Entonces, vamos a poner un ejemplo en donde se identifican estos fragmentos de DNA de cromosoma 21 versus estos otros fragmentos de cromosoma 3. Entonces, al momento de hacer la estadística en ese laboratorio en particular, se determina que la proporción o la cantidad esperada de cromosoma 3 versus cromosoma 21 es una proporción 20-80. Entonces, si en la muestra efectivamente se encontró esta proporción, nos va a decir bajo riesgo. Si por el contrario se encuentra un porcentaje mayor, es decir, 25% de cromosoma 21 versus 75% de cromosoma 3, entonces se determina alto o bajo riesgo para ese cromosoma. Sin embargo, aquí no estamos separando el DNA y por lo tanto esto puede generar complicaciones al momento de interpretar, que es lo que vamos a ver a continuación. Por otro lado, la metodología de SNPs, que sí hace un análisis dirigido, lo que hace es que identifica las regiones. Un SNP es un polimorfismo de nucleótido simple, que es lo que hace diferente a un ser humano de otro. Entonces, se tienen identificadas dónde están estas regiones y además de poner sondas a lo largo de todos los cromosomas, se ponen también estas sondas que van dirigidas a estas regiones específicas. Y esto nos permite separar el DNA materno del placentario para poder hacer el análisis. Entonces, lo que vemos un poco es un plot como esto, en donde podemos ver las diferentes líneas de amplificación, tanto para el DNA placentario como el DNA materno, y que esto no nos genere confusión al momento de interpretar. Entonces, se elimina el DNA materno y se analiza exclusivamente el DNA placentario. Utiliza alrededor de 13.000, bueno, son 13.500 SNPs, que nos permite un análisis pues mucho más certero. Y un poco lo que hace es una amplificación inicial por una PCR múltiple y después de solamente estas regiones y después ya una secuenciación masiva en paralelo de todo el DNA placentario que se haya identificado. La computadora hace el análisis y arroja un resultado. Entonces, ¿cuál sería la importancia de entender cuándo vamos a usar cada una de estas pruebas? Pues de acuerdo a estos 8 puntos importantes que nos van a dar un poquito como esta respuesta. Lo primero sería la fracción fetal, que sin duda, si tenemos una fracción fetal baja, esto va a hacer que el resultado sea pues no tan confiable. Entonces, esta fracción fetal va a ser este porcentaje de DNA placentario que circula en sangre materna, que la podemos ver desde las 5 semanas, y a partir de las 9 semanas, dependiendo de qué estrategia estemos utilizando, el resultado va a ser pues, adecuado. En promedio tenemos entre 10 y 12% en el primer trimestre, pero como generalmente, bueno, como depende de varias cosas la cantidad de DNA circulante que encontremos, entre ellos las semanas de gestación, el peso materno, factores placentarios, casos propios del embarazo, placentas pequeñitas, restricciones de crecimiento. Esto va a poder modificar incluso fármacos, algunos fármacos como los antimaláricos,
van a poder, o anticoagulantes, van a poder disminuir esta fracción fetal. Entonces, el valor límite general para la metodología de conteo es 4% y para la metodología de SNPs es de 2.8 por ser un estudio más específico. Y esta publicación del 2015 fue muy importante porque fue donde se determinó que ninguna prueba de DNA fetal que midiera la fracción fetal debía ser utilizada o ser confiable. Y a partir de ahí, muchas pruebas salieron del mercado o tuvieron que rehacer sus estrategias porque no reportaban las fracciones fetales. Y este fue un ejemplo en donde se mandó una muestra de 2 mujeres que no estaban embarazadas a 4 diferentes laboratorios que usaban diferentes estrategias. El primero, metodología SNPs, el segundo, el microarreglo, y los otros 2, secuenciación de genoma completo. Y en realidad los reportes nos dan esta respuesta, ¿no? Los reportes que hicieron secuenciación masiva en paralelo, pues sí dieron un resultado en donde se reportó que era un femenino normal. Obviamente esto, lo que estaba analizando era DNA materno y en ningún momento fetal. Y las 2 metodologías que sí amplificaban de forma individual el DNA placentario, pues dijeron no hay suficiente DNA, necesitamos que nos manden más muestra. E incluso uno de los laboratorios que hizo amplificación de genoma completo reportó fracción fetal. Entonces esto pues genera todavía más duda o ruido de cómo están midiendo esa fracción fetal y qué tan confiable es. Entonces, pues a partir de aquí se determinó que era fundamental. Y la fracción fetal nos va a servir para el punto número 2, que es determinar la contaminación materna. Si yo no separo el DNA materno del placentario para el análisis, voy a tener muchos resultados que pueden modificar pues esto que estoy viendo. De entrada sabemos que hay algunas condiciones como neoplasias hematológicas que pueden, o tumores sólidos también, que pueden liberar o generar alteraciones cromosómicas que sean propias de la madre y no del bebé, y que esto lo va a identificar esta prueba. Si yo utilizo una prueba que separa el DNA materno del placentario, pues estos resultados no van a generar este ruido de fondo. Y por otro lado, esto de lo que hablábamos sobre el mosaico somático que tenemos las mujeres a partir de los 30 años, sobre todo después de los 35, pues nos va a dar estos falsos positivos para monosomía de cromosoma X, cuando en realidad el problema es materno y no fetal. Y esto no quiere decir que la mamá tenga síndrome de Turner, por supuesto, sino que a nivel somático tiene pérdida o ganancia de estos cromosomas sexuales inactivados. Entonces, este es un ejemplo de un caso de una mujer de 38 años, que era su segunda gesta, en donde por un NIPT de metodología de conteo le reportan alto riesgo para síndrome de Turner. Se hace amniocentesis, la amniocentesis, el cariotipo se reporta normal, en la etapa postnatal se valora, se hace una exploración física que también se ve normal, se hace un cariotipo complementario en 50 metafases y también sale normal, y se hace un cariotipo materno y ahí se identifica este mosaico somático, ¿no? Entonces este sería el mejor ejemplo para elegir una metodología de SNPs en el caso de una mujer mayor de 35 años, por ejemplo. Y este es un estudio en donde se reportó o se confirmó este mosaico somático, en donde después de un NIPT en donde hubo hubo un mal resultado para los sexocromosomas, que fueron 187 pacientes, a las que se les hizo cariotipo materno, pues se reportó que casi un 10% de las mujeres tenían este mosaico somático, ¿no? Entonces, este dato es muy importante para tomar esta decisión de qué metodología utilizar. Lo segundo, sería que va un poco de la mano también con una buena determinación de fracción fetal y identificación de DNAs distintos, sería un gemelo evanescente y la precisión del sexo fetal. Si yo tengo 2 DNAs, en este caso, ¿no?, que fueran unos gemelos disióticos en donde uno de ellos se pierde en una etapa muy temprana, pues un DNA fetal por metodología de conteo no va a separar los diferentes DNAs, entonces no va a tener la capacidad de dar un resultado concreto. En cambio, una metodología de SNPs va a poder identificar que hay otro DNA ahí que está generando ruido y nos va a arrojar un reporte de DNA pues diciendo que sugiere o una triploidía o un gemelo evanescente. Y este fue un ejemplo de una señora de 35 años donde por metodología de SNPs a las 10 semanas le dijeron que el resultado era consistente con una triploidía o gemelo evanescente. Entonces no se quedaron cómodos con este resultado, hicieron un nuevo DNA fetal con metodología de conteo que reportó un feto masculino normal. Sin embargo, en el ultrasonido de las 17 semanas el ginecólogo veía un feto femenino. Entonces, al momento del nacimiento, efectivamente por fenotipo era un femenino, no tenía ningún otro dato, y se hizo un cariotipo en sangre periférica donde también era un femenino, una paciente femenina. Entonces, de forma retrospectiva, esta mujer había cambiado de ginecólogo y el primer ginecólogo que la vio antes de las 8 semanas de gestación sí había visto un posible
saco gestacional, entonces pues se confirmó de cierta forma que había un gemelo evanescente, que fue lo que dio el falso positivo. Entonces esto va de la mano con el sexo fetal. Si era un embarazo gemelar disigótico, pues entonces a lo mejor el otro gemelo tenía secuencias del Y eso fue lo que se identificó y el sexo fetal fue erróneo. Sin embargo, esto hace que el ginecólogo, viendo el resultado por ultrasonido, pues tenga que pensar en otras opciones y junto con el genetista pensar diferentes posibilidades cuando en realidad solo se trató de un DNA fetal incorrecto. En realidad, de los reportes que hay en la literatura de las diferentes estrategias que se utilizan, el único que nunca ha tenido fallas es la metodología de SNPs. Entonces esto es importante tomarlo en cuenta para que si no coincide el sexo fetal con el resultado por ultrasonido, pues sepamos que esto puede suceder. Las triploidías o molas también es un punto de partida importante, sobre todo si tenemos mujeres con antecedentes de triploidía, que sabemos que es una de las causas más frecuentes de pérdidas gestacionales y que el hecho de tener una primera mola aumenta el riesgo hasta un 10% de tener una segunda. Entonces, en este caso, en estas mujeres sí vale la pena pedir una metodología de SNPs. Recordemos que las triploidías van a tener una dosis extra de todos los cromosomas. Por lo tanto, si yo utilizo una metodología de conteo en donde comparo un cromosoma 3 versus un cromosoma 21, por ejemplo, pues la proporción seguirá siendo 20-80. ¿Por qué? Porque tengo 3 cromosomas de cada uno. Entonces, una metodología de conteo nunca va a identificar una mola, mientras que una metodología de SNP sí, y sabemos que esto va a tener muchas implicaciones a diferentes, en diferentes momentos y a diferentes niveles del manejo. Por otro lado, los embarazos gemelares. Aunque tanto la metodología de conteo como la de SNPs puede utilizarse para embarazos gemelares, lo ideal sería que si tenemos un embarazo gemelar utilicemos una metodología de SNPs. La metodología de SNPs puede identificar hasta 3 DNAs diferentes. Entonces, hay que recordar que en un embarazo gemelar, a pesar de que por ultrasonido podemos identificar la placentación, pues es difícil determinar la cigosidad y sabemos que hay hasta un 30% de embarazos monocigóticos que por el momento en el que se separó este embrión, pues va a tener 2 placentas y 2 sacos y esto nos va a hacer pensar o clasificarlo erróneamente como un embarazo disigótico. Entonces esto puede tener también implicaciones distintas en el manejo y también en la información que le vamos a dar a los papás. Por otro lado, la única forma de determinar la cigosidad es determinando o haciendo un estudio de DNA, ¿no? Aunque por placentación podamos tener bastante claro pues de qué se trata, sabemos que siempre habrá este margen de error, sobre todo si no llegaron a tiempo al ultrasonido. Cuando vemos un reporte de una metodología de conteo versus una metodología de SNPs en el caso de un embarazo gemelar, pues vamos a ver aquí que sí tenemos ventajas importantes. Entonces, lo único que va a detectar la metodología de conteo es si ve cromosoma 21, 13 o 18 de más o no, mientras que la metodología de SNPs, como sí está separando los DNAs, pues nos va a poder dar cigosidad, sexo fetal individual e incluso microlesiones o alguna, y datos mucho más concretos. En el caso de ovodonación y útero subrogado, nuevamente la metodología de SNPs nos va a permitir identificar hasta 3 DNAs, entonces vamos a poder utilizarla en estos casos, no así una metodología de conteo, porque el que haya tantos DNAs va a generar ruido y de hecho por eso no se ofrece. Lo que es muy importante aclarar aquí es que la metodología de SNPs puede identificar hasta 3 DNAs distintos. Entonces, si yo tengo un embarazo gemelar disigótico por ovodonación o por útero subrogado, tampoco puedo usar, aquí sí no voy a poder usar un DNA fetal, ¿no? Sin embargo, si es un embarazo único, en un útero subrogado o una ovodonación, sí se puede utilizar y hasta el momento ya van más de 200 casos. Este reporte esta muestra es un poco viejita, de hace 2 años, y hasta ese momento no había habido error. Y por último, las microdeleciones. En realidad, las microdeleciones es muy común que las ofrezcan las diferentes marcas comerciales y como genetistas no es algo que recomendemos. ¿Por qué? Porque de entrada los valores predictivos positivos son mucho más bajos, pero además las manifestaciones clínicas que tienen estos síndromes de microdeleción pueden ser tan variables como ser una persona completamente sana, ¿no? O tener un paladar hendido submucoso, una voz nasal como único dato, por ejemplo, en un velocardiofacial o en un 22q11 versus un cuadro clínico completo. Entonces, y si el valor predictivo positivo es muy bajo, en realidad no le estamos aportando algo adicional a ese paciente, además de que son estudios más caros. Una microlesión no es detectable por cariotipo, esto se tiene que hacer forzosamente ya sea por un FISH o por un microarreglo, y la metodología de conteo no va a permitir detectar microlesiones pequeñitas, que son las que generalmente se asocian con estos síndromes de lesión o duplicación. La metodología de SNP sí, pero aún así no es confiable y los valores predictivos son bajitos. Quiero que vean esta tabla. Esta es de la metodología de SNPs
Y una cosa es la sensibilidad, ¿no? Que siempre se va a ver muy bonita, pero vean por favor los valores predictivos positivos. Sin duda, aunque la microlesión 22q11 es la que tiene mejor valor predictivo positivo, ¿qué información o pues qué valor le vamos a dar a un resultado con un valor predictivo positivo de 2.5, ¿no? Para una paciente y para un síndrome de microlesión que en realidad puede ser tan variable como tener cero manifestaciones clínicas. Para este, incluso la metodología de SNP sí se necesita más de 7% de fracción fetal para que sea confiable el análisis. Se decidió hacerlo porque muchas de ellas son mucho más frecuentes que condiciones monogénicas o aneuploidías como la trisomía 13, 18 y 21 que estudiamos habitualmente, y además no son edad dependientes, se mantienen igual sin importar la edad materna. Pero bueno, no es algo que recomendemos de forma rutinaria, sino para casos específicos donde hay antecedentes o de defectos congénitos o de alguna microlesión en particular. Las detecciones han ido mejorando, aún así todavía tenemos una detección menor de 50% para microlesión 22.11 y mucho menor de 10 para todas las demás. Y bueno, esto sería un cuadro comparativo de lo que sí puede ver y no puede ver la metodología de SNPs versus, bueno, en un embarazo único versus un embarazo gemelar o una ovodonación. Entonces, si se fijan, pues sin duda tiene ventajas importantes que no vamos a poder ver con una metodología de conteo o metodología convencional. Para cualquier otro tipo de embarazo, menores de 35 años o embarazos únicos sin antecedentes de importancia, sin duda la metodología de conteo será una muy buena estrategia. Entonces, ¿qué vamos a buscar en un reporte? Lo más importante, siempre que nos reporten fracción fetal, que nos digan, en caso de un embarazo gemelar, pues la sigosidad, el sexo fetal de forma individual y las fracciones fetales individuales para ver que estos resultados realmente sean confiables. Sin duda que nos den el riesgo antes y después de la prueba, pero sobre todo que sí nos pongan los valores predictivos positivos. Es muy común, de hecho casi ninguna marca comercial pone valores predictivos, salvo esta, que es la de metodología de SNPs, y pues las sensibilidades y especificidades siempre se van a ver muy bonitas. Cada vez que yo pregunto por qué no reportan los valores predictivos, me dicen que porque genera confusión para el paciente y el médico, y pues claro, ¿no? Porque aquí es donde se ve que en realidad, por más que la sensibilidad se vea muy bonita, pues ya realmente la aplicación clínica no es así y por eso forzosamente tenemos que hacer estudios invasivos para confirmar el diagnóstico. Entonces, un resultado de bajo riesgo sí, sin duda nos va a dejar muy tranquilos, salvo que por ultrasonido veamos algún dato adicional. Ahí sin duda tendremos que hacer un estudio invasivo para no solo hacer un análisis de cromosomas, sino también descartar pues, cosas adicionales como condiciones monogénicas, infecciones, anemia fetal, entre otras cosas que nos puedan estar dando estos marcadores por ultrasonido. Y si sale de alto riesgo, pues sin duda tendremos que confirmar con una prueba invasiva o de forma postnatal, de acuerdo a lo que los papás quieran. Para las enfermedades monogénicas, desde pues ya 2008 se identificó este riesgo, se confirmó que existe este riesgo en edad paterna después de los 40 años, sobre todo para mutaciones de novo en condiciones monogénicas. Estas son las principales condiciones con las que se asocia la edad paterna de riesgo, y este DNA de monogénicas, que se hace también con una muestra de sangre de mamá, analiza 30 genes que identifica más de 20 síndromes genéticos ligados al cromosoma X dominantes o autosómicos dominantes, y se necesita mínimo 4.5 de fracción fetal. Está indicado cuando tenemos edad paterna de riesgo, cuando la pareja quiere saber todo, incluso las monogénicas, o cuando por ultrasonido vemos tal vez en un segundo trimestre acortamiento de huesos largos y ya teníamos un DNA fetal de bajo riesgo, o simplemente hay algún dato adicional que nos haga sospechar alguna condición monogénica, entonces podemos usarla. Si la mamá está afectada, no podemos, por ejemplo, en caso de acondroplasia, no podemos hacer el estudio en una mamá, en una mamá embarazada, si la mamá es la que tiene acondroplasia, porque ahí sí la mutación que se está heredando es la misma y no se podría identificar a quién corresponde. Se decidió hacerlo porque de igual modo no se modifica de acuerdo a la edad materna, y así es como se vería un reporte, igual alto riesgo, bajo riesgo, nos reportan la fracción fetal y cuáles fueron las condiciones que se analizaron. En cuanto al NIPT de enfermedades recesivas, en realidad es un análisis que es en conjunto. Primero le hacen a la mamá, y si la mamá es portadora para alguna de estas condiciones, entonces se corre el análisis en el DNA placentario, y además se reporta el RH. Así es como se ve un reporte de este tipo. Estas pruebas no están disponibles en México, pero bueno, ya existen. Y esto es lo más nuevo que hay, que se publicó este año en la revista Nature. Esta es la marca comercial que lo hace.
donde se detectó o se logró identificar el 75% de los casos tanto de preeclampsia como de parto pretérmino, versus el 20% que permite una detección convencional actual por marcadores séricos y ultrasonido, además de que se puede hacer desde el segundo trimestre con una sensibilidad tan alta. Y pues después de los ultrasonidos no invasivos se tendrían que hacer estudios complementarios, por supuesto, siempre para confirmar. Entonces, ya para terminar, recordar que esto es para cualquier mujer en edad reproductiva, idealmente antes del ultrasonido de primer trimestre. Es importante escoger bien cuál es la metodología más indicada para esa paciente, recordar que no es un estudio diagnóstico y que por lo tanto tenemos que hacer siempre estudios complementarios, siempre ir acompañado de un asesoramiento genético y pues no tomar medidas terapéuticas con este resultado exclusivamente. Por supuesto, nunca sustituirá a los ultrasonidos de primer y segundo trimestre. Y eso sería todo. Muchas gracias. Cualquier duda, con toda confianza me pueden escribir o ya sea por correo o mandar algún mensaje.